episodio más del podcast Psicoescucha. En esta ocasión tenemos a Mati Ramírez como invitado especial, quien nos va a hablar acerca del psicoanálisis, y también a Leonardo Bahamonte, quien nos va a exponer algunas de sus ideas y planteamientos. Por favor, Mati, ¿nos podrías comenzar explicando qué es esto del psicoanálisis? Vamos a andar desde lo etimológico de las palabras, ¿cierto? El psicoanálisis. Eso nos vamos a referir a la psique como el alma antes y ahora conocida como la mente, y bueno, análisis, que es el análisis y la observación. Vamos a llevarlo a la clínica, la observación clínica para el conocimiento de esta mente. Lo que nos deja es el inconsciente Freud. Literalmente, con el caso de Anna O, lo que vamos es a la cura a través de la palabra. Quizá el psicoanálisis llega a ser algo revolucionario en su tiempo, porque obviamente en los inicios de lo que reinaba era un modelo médico con el cual establecía que toda enfermedad iba a ser tratada mediante los modelos médicos. Y luego viene Freud y el psicoanálisis a plantear algo totalmente revolucionario, que viene a ser la cura a través de la palabra, justamente como el caso que Malte acabó de nombrar, el caso de Anna O, que viene a ser fundante en el método de curar algo a través de la palabra, curar algo que vaya más allá de lo que implican los procesos médicos, ¿no? Y es todo esto que plantea el psicoanálisis, y en una primera instancia ya está bastante revolucionado. Sí, como podemos ver en el primer tópico, el inconsciente, preconsciente y el consciente, después el superyo, el yo, el ello. Todo esto nos deja en un saber que no sabemos, y también le deja al paciente como el supuesto a saber, ¿cierto? Cuando adentramos al paciente y al sujeto dentro de este ámbito psicoterapéutico, es lo que nos vamos a centrar, es en su discurso, es en la palabra y cómo se expresa y lo que expresa este paciente. Es lo más, y diría que único, importante, retiro lo de único, importante, pero sería parte de lo más importante, el discurso, y prestar atención al discurso del paciente. Así es, como estamos en esto de la psicoterapia, si bien todas hacen bastante hincapié en el discurso del paciente, el psicoanálisis llega a ser quizá un poco más meticuloso en esto, y quizá si es que hay algunos analistas que llegan a ser bastante ortodoxos, incluso aplicarse incluso en los pequeños detalles, los chistes que llega a realizar el paciente, podría relacionar con cosas que en realidad están pasando, ¿no? Entonces, el psicoanálisis viene a hacer esta propuesta de que el inconsciente se expresa a través de la palabra. Entonces, a través de los actos también, pero primordialmente también tenemos los lapsus, tenemos otros mecanismos que operan y que pueden dar cuenta de que algo está pasando que no se encuentra en la conciencia del paciente. Todos estos mecanismos con el objetivo, hay que tomar en cuenta de, entre comillas, bueno, no entre comillas, aquí más bien sería, según lo que dice Lacan, es rodear y redondear lo que sería el deseo, y este objeto que causa el deseo lo redondeamos para cumplir con lo que sería el objetivo. Dentro de la terapia esto es muy interesante, ya que se presenta al terapeuta después como la figura que adquiere esta simbología para el paciente. Entonces Freud nos habla desde siempre de, por ejemplo, el concepto de transferencia. ¿Nos dirías algo de transferencia? Claro, entonces es un concepto de transferencia. O sea, el concepto de transferencia nace desde el psicoanálisis, posteriormente es adoptado en otros tipos de enfoques, pero nace justamente desde el psicoanálisis, el cual nos viene a proponer principalmente que hay ciertos elementos inconscientes que depositamos, que el paciente deposita en el analista, que lo deposita en el terapeuta. Posteriormente, el concepto, como todo en el psicoanálisis, evoluciona bastante. Tenemos lo que es la transferencia positiva, la transferencia negativa, la contratransferencia. Entonces, quizás te gustaría abordar un poco más sobre esos conceptos. Dentro de lo que es la transferencia y el vínculo del terapeuta con el paciente, es bastante interesante ver esta conexión que se da, ya que nos da también un elemento a decir que no necesitamos algo perceptible físico para decir que hay un algo. Entonces, este vínculo que se da entre el terapeuta y el paciente también nos puede dar cuenta de toda esta conexión invisible que no solo va a existir entre esta relación que nos da como resultado la transferencia, sino todo a lo que se le puede dirigir ese afecto, tanto del paciente como del terapeuta. Entonces, en esta cercanía, lo más directo es que el afecto se dirige hacia el paciente o el terapeuta. Tenemos la transferencia.
transferencia y la contratransferencia. Los mecanismos de defensa del yo se van a activar con cada uno, por ejemplo, los mecanismos del terapeuta con el paciente y viceversa. Y asimismo, tenemos que tener mucho cuidado nosotros como terapeutas, ya que en este supuesto saber sigue siendo un supuesto. Entonces no podemos dar por sentado que sabemos de la teoría y sabemos del psicoanálisis y por lo mismo vamos a estar enterados de todos nuestros mecanismos. No es así. No me acuerdo contigo, no, simplemente porque tú tengas un conocimiento de alguna área, pues no vas a comenzar. Bueno, ¿me podrías comentar un poco más de algún caso muy puntual que haya vivido en el psicoanálisis, además? Bien, vamos a referirnos a dos casos, ya que yo traje un ejemplo muy pequeño aquí, pero sí estaría mucho más interesante hablarlo desde el caso que, digamos, comenzó todo esto, que es Ana Laura. El caso que les traje al principio es de Pilar, la menor de 4 hijos, y básicamente ella tenía mucho, bueno, según los términos clínicos, su superior era bastante fuerte. Cada que hacía algo o quería hacer algo, este superior actuaba y le recriminaba y no le dejaba actuar ni siquiera. Entonces, lo que podemos ver dentro de este caso es cómo Pilar, la paciente, ejemplifica también situaciones donde sus padres lo único que hacían era eso, pues recriminar. Dentro de lo que, para ser más explicativo, la palabra del otro afecta a la paciente. Entonces, afectando a la paciente y bajo esas mismas palabras es como se proyecta e identifica con lo demás. Por eso el objetivo como tal del psicoanálisis y de la psicoterapia dentro de esta corriente es resignificar todo esto que pasa. No solo decir, bueno, los padres son los culpables y tal. En sí, ni siquiera deberíamos estar viendo eso como tal, sino viendo cómo el paciente puede resignificar todas estas impresiones a las que le puso afecto. Y en sí eso en la psicoterapia con el psicoanálisis. Justamente como mencionabas, un paradigma que carga bastante la psicología, en este caso el psicoanálisis, y la psicología como la psicoterapia basada en psicoanálisis, es este paradigma de reconocer, reelaborar o resignificar para empezar a cambiar algo nuevo, ¿no? Entonces es algo que hace bastante hincapié en primero reconocer que hay algo, reconocer que hay un inconsciente, hay algo que no está en la conciencia y algo que está operando en nuestra conducta y en nuestras reacciones. Posteriormente a resignificarlo y generar cambios desde ahí. Creo que aquí destaca que es un proceso, a diferencia de otros enfoques como el dibujo conductual, como el sistémico, puede llegar a abarcar un determinado número de sesiones y establecer un plan de intervención bastante adecuado, en el sentido de que llega a ser bastante corto, 16 sesiones, 8 sesiones, a diferencia del psicoanálisis que llega a generar un proceso mucho más largo, mucho más amplio y mucho más profundo también. Se dice que es psicología bastante profunda y en este ondar se llega a ir bastante tiempo. Sí, así mismo estábamos refiriendo a este caso bastante corto, más por cómo fue narrado, ya que el número de sesiones fue unas 25 sesiones, literalmente fue meses, lo del tratamiento. Lo que se destaca dentro de este caso son problemáticas a las que les encontraron solución bastante rápido, entre comillas, de lo que sería el tiempo cronológico. Ahora, para ser un poco más específico y ejemplificar mucho mejor, pues es por lo que quería traer a la mesa el caso de Ana Laura, ya que es con este caso que inicia todo, ¿cierto? Freud como hipnotista era pésimo, no sabía cómo hipnotizar a las personas y utilizaba las drogas que les ponían en este estado hipnoide. Dentro de este estado hipnoide, aún así estaba intentando utilizar, no la asociación libre ese rato, pero sí creo que era la catarsis. Entonces, dentro de esta catarsis veía que no funcionaba el estado hipnoide y la catarsis no funcionaba con Ana, que sería la PPK en su nombre original. Lo que hace básicamente es quitarle estas drogas y solo dejarle que hable. Y no solo dejarle que hable, sino obligarle a hablar. En este sentido, es bastante importante destacar la sintomatología que tenía Ana O, que era bastante amplia dentro de lo somático, a lo que podemos comparar actualmente los síntomas que se pueden ir presentando en los neuróticos. Lo que podemos ver es que la palabra puso esta retención que no solo causó síntomas somáticos, sino que también la separó de esta realidad objetiva, haciendo que se no identifique, pero
creo que se mueva en el tiempo entre 1900, no recuerdo muy bien las fechas, y entre los como 4 años posteriores después de que falleció su padre. Esto es bastante interesante porque dentro de los ejemplos en general, no solo hablando ya de Anao, los padres y la muerte de los padres tienen bastante que ver dentro de los síntomas, no como que definen los síntomas, sino que son un activador, no sé cómo decirlo. Y bueno, lo que hace Freud en este caso básicamente es desarrollar la asociación libre. ¿Por qué decimos que Berta Peppenheim es la que comienza el psicoanálisis? Porque es ella que comienza a hablar. Entonces, a través de esta palabra y esta transferencia también, porque, bueno, aunque aquí no lo andamos tanto en la transferencia, pero en la palabra que se dirige hacia Freud, toda esta palabra sigue desfogando y se sigue viendo dentro de lo que es el mejoramiento cuando se puede volver a ubicar dentro del tiempo y después cuando lo vuelve a reprimir y vuelve a recaer. Entonces, dentro de esta, y podemos también destacar a Lucy R., que es otra paciente en donde mejora, recae, y entonces en sí todo esto para destacar la cura a través de la palabra. Esta frase que es todo para el psicoanálisis, el paciente supuesto a saber es el que habla, y así es como es dentro de la terapia. También dentro de la terapia tenemos varias técnicas. Las técnicas proyectivas, ¿nos podrías hablar un poco de eso? Claro, las técnicas proyectivas se basan en un mecanismo de defensa que justamente Freud llega a conceptualizar, los mecanismos de defensa del yo, particularmente en uno de estos que llega a ser la proyección. Entonces, lo que se aspira dentro de las técnicas proyectivas es que justamente el sujeto logra proyectar algo de su mundo interior en el externo, en una hoja de papel. Entonces, como tú sabes, hay bastantes test. Tenemos, por ejemplo, el HTP, tenemos el dibujo de familia, el dibujo de la figura humana, que justamente es esto lo que se aspira, que en el mecanismo del yo, en este caso la proyección, se logra proyectar algo del mundo interno en un dibujo. Me parece sumamente interesante lo que ustedes comentan, la aplicación de las técnicas, principalmente porque hoy en día puedes ver que se utilizan en todos estos centros psiquiátricos, todo eso. Y algo que me gustaría contar es que la información que han compartido ha sido de mucha trascendencia e importancia. Eso por mi parte, no sé si les gustaría aclarar algo más o ya sería todo. Bueno, a mí me gustaría aclarar sobre los sueños, es un tema que me gusta bastante dentro del psicoanálisis, ya que hay que denotarlo no solo como algo que se puede interpretar desde algo simple que es, estamos representando lo que conocemos, no, sino que dentro de lo que conocemos también estamos dándonos tantos mensajes que vamos a acabar en el olvido, por ejemplo, el olvido del sueño, que es cuando más afecto tienen esos sueños. Como mensaje final, en serio, hagan caso a sus sueños, son una piscina de mecanismos mentales que ni siquiera están siendo descubiertos como tal, sino que sabemos que están ahí. No sabemos cómo, sabemos que están ahí. Y eso. Bueno chicos, eso fue todo. Ha sido un gusto tenerles durante estos 4 podcasts que hemos sintetizado acerca de las diferentes teorías. Y bueno, el día de hoy tuvimos a Malky y a Leonardo. No sé si ustedes qué les ha parecido este proceso de los podcasts, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven? Pues estuvo muy interesante, ya que se permite al debate, ¿no?, de estas corrientes, no solo a reafirmar lo que ya sabemos, sino a seguir desarrollando eso. Y justamente eso mismo es una buena manera de generar un contraste entre los distintos tipos de psicoterapias, su origen, fundamentos, paradigmas que se cargan y cómo esos son aplicados ya en la clínica, ¿no? Cómo tienen las distintas vías hacia la cura y si se plantea como tal una cura. Creo que es bastante interesante cómo logramos conceptualizar todos estos tipos de psicoterapia. No poniéndolo uno como encima de la otra, sino todos funcionan de acuerdo a lo que el paciente quiere. Exacto. Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias y nos vemos.